partir de este caso vamos a hacer el repaso. ¿Vamos? Muy bien. Pongan atención a todo, ¿eh? What's happening? Okay. So he bombed it. Bueno, esta parte no se ve en esa escena, pero no sé dónde está. Déjame ver si lo encuentro.
Bueno, no está. Pero por ahí lo encontráis en el paso. Bueno, lo cierto es que este paciente al final lo intuba. El paciente lo coloca en ventilación mecánica. Ok. ¿Qué es disnea? ¿Ah? ¿Y es un síntoma o un signo? Los dos, ¿se acuerdan? Es un síntoma y un signo. Uno de los pocos variables en medicina que tiene las dos características. Recuerden que signo es lo que uno ve, ¿no? Es evidente que este paciente tiene dificultad para respirar. Pero disnea también puede ser lo que el paciente manifiesta. Él no lo ha dicho, pero seguramente que cuando llegó estaba con gran... o él decía que le faltaba el aire. Ok, ¿está usando músculos accesorios? No. ¿Qué opina? ¿Está usando músculos accesorios? No. ¿Inspiratorios o expiratorios? Inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Inspiratorio. Inspiratorio. ¿Cuál? ¿Qué más? Escaleno. ¿Qué más? Pectoral. El trapecio. ¿Qué más? Ya. ¿Y está usando estos pacientes los accesorios de la inspiración? ¿Sí? ¿Seguros? A ver. En el cuello se nota, ¿no? El uso del esternocleidomastoideo. ¿Y los expiratorios se están usando? ¿Cuáles son los expiratorios? ¿Ah? Todos los abdominales. Y los oblicuos, recto abdominal, recto anterior, los oblicuos, el transverso, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Intercostales. Muy bien. ¿Está usando ese paciente? ¿Ok? A ver, vamos a ver si no se nota. Sí se nota un poco, ¿no? Claro, no es muy obvio, pero si tú te das cuenta aquí, hay un movimiento paradójico del abdomen, ¿no? Está usando los músculos accesorios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está usando los dos músculos este paciente? Accesorios. O sea, ¿por qué está usando tanto los inspiratorios como los expiratorios? ¿Para qué necesito los inspiratorios? Para aumentar el volumen de la caja torácica, claro, para eso lo necesito. ¿Y por qué necesito incrementar el volumen de la caja torácica? Exacto. Para el tema de la gradiente de presión. Así es. Tienes que aumentar el volumen, ¿para qué? Para generar una gradiente de presión. ¿No es cierto? ¿Y cómo es que lo hace el organismo eso? O sea, ¿cómo logra ese incremento? A través del descenso del músculo diafragma. Exacto, ese es el principal. Porque todos los demás en realidad van a hacer lo mismo. Los del cuello, ¿qué hacen? Porque el diafragma lo que hace es aumentar el volumen. Se le van a pegar las costillas. Claro, y al elevar va a aumentar el diámetro del músculo. ¿Estamos? Ok. Entonces, este paciente, por lo tanto, necesita incrementar su volumen vidal, ¿no es cierto? Es como si hubiera corrido, ¿o no? Pues cuando, ¿qué dijimos cuando haces ejercicio? Tu volumen vidal incrementa, ¿no es cierto? Y él es como si hubiera corrido, no lo ha hecho. ¿Por qué necesita incrementar el volumen vidal? ¿Por qué necesita
estaría incrementando? ¿Qué estará pasando? ¿Tiene hipoxia? No. ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria? ¿Me contaron? A ver, cuéntenle. Así en 20 segundos, ¿no? A ver, ¿cuánto de frecuencia respiratoria tiene? O a ojo de buen cubero. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 16 a 20. Ajá. ¿Y cuánto tendrá este paciente? 30. 30. Más de 30. ¿Vieron el monitor, no? Ahí está. 34 tiene. Ahí le detecta la prestación de grande. Esto no es una espirometría, por si acaso, sino que los sensores que le colocan pueden sensar el movimiento, ¿no? Y un poco la profundidad, pero no es propiamente una espirometría porque no está detectando la expiración del paciente, ¿ya? Pero sí está bien rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál será su volumen minuto de este paciente? ¿Cómo es el volumen mínimo? ¿Cómo se halla el volumen mínimo? Vamos a ponerle que esté en 800. De hecho no es 500, ¿no? El volumen tidal normal es 500. ¿Sí? 17.000. Claro, frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Si el volumen tidal es 800, multipliquen 800 por 34. ¿No es cierto? 20. ¿Cuánto saldría eso? 7.200. 27.000, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el volumen minuto normal, más o menos? ¿Cuánto será? Menos no, pero ¿cuánto? ¿Cuánto será el volumen minuto normal? 1.500. 1.500 a la una. Menos de un litro. Menos de un litro por allá. ¿Un litro por cuánto? ¿Cómo se expresa el volumen minuto? Litros por minuto, exacto. Litros por minuto. Litros por minuto. ¿Ya? Es así como el gasto cardíaco. ¿No es cierto? El gasto cardíaco no se expresa igual, litros por minuto, ¿no es? ¿Verdad? El volumen minuto también es litros por minuto. Y entonces, ¿cuánto es el volumen minuto normal de una persona? Menos de un litro será, seguro. Si ustedes mismos están diciendo que el volumen minuto es volumen final, por frecuencia respiratoria, ¿cuánto será? Y la frecuencia respiratoria va de 12 a 20 por minuto. Más o menos, ¿cuál será el rango del volumen minuto normal? A ver, saquen la cuenta. ¿Alguien tendrá un pulmón artístico de casualidad? ¿Tienes presa? Más. Gracias. A ver, si la frecuencia respiratoria, lo que no tengo es borrador, de casualidad tiene borrador. Alguien tengo un papel higiénico allá. Frecuencia respiratoria es de 12 a 20, ¿no es cierto? Ya. Y el volumen tidal 0.5. Entonces, ¿cuánto es? Lo máximo. Gracias. Ya. ¿Cuánto será ahí? A ver. 8.000. Si esto lo ponemos en volumen minuto, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 12 por 0.5? 6, ¿no es cierto? Me equivoco. 6 litros por minuto. ¿Estamos? Y si ponemos 20, ¿cuánto será? 10, ¿no? 10 litros por minuto. ¿Qué quiere decir eso? 6 litros o 10. ¿Y este paciente cuánto tenía? El paciente que tenía. ¿Cuánto tenía el paciente? 27 litros, ¿cierto? 27. ¿Qué es? Vamos a poner que este paciente tiene de frecuencia respiratoria 34, ¿cierto? Y de volumen tidal 800 más o menos. Quizás nos quedamos cortos. Bueno, lo ponemos en 0.8, ¿estamos? ¿Ya? ¿Cuánto era eso? 27.200. 27.200. O sea, 27 litros por minuto. ¿Estamos? 27 litros en un minuto. Y lo normal es de 6 a 10. ¿Sí? ¿Qué les dice esta cifra? O sea, 6 litros por minuto. Está hiperventilando, ¿cierto? Pero además está con no solamente es hiperventilar. Recuerden que hiperventilar es aumentar tu frecuencia respiratoria, pero con un volumen tidal de 500. En cambio, este paciente está, además es respirando rápido,
está respirando a más profundidad, ¿cierto? Entonces por eso es que su volumen en minuto es casi el triple. Vean. ¿Qué significa este volumen en minuto? Es que tú mueves 6 litros en un minuto. O sea, cuando uno respira, como están ustedes ahorita, 6 litros, imagínense, ¿no? Es una cantidad enorme, 6 litros en un minuto movemos de aire. Es como 6 botellas de bastante, ¿verdad? Pero este señor no solamente está moviendo 6 litros, está moviendo 27 litros. ¿Por qué necesita tanto aire? Porque al final es eso, ¿no es cierto? Es que es bastante aire. ¿Por qué necesita tanto aire? Porque no hay... Dilo. Puede que no haya un buen intercambio gaseoso. Ya, vamos a poner aquí. Acá nos dice, no hay intercambio, no hay un buen intercambio. No hay intercambio gaseoso. ¿Qué más dijiste? Gaseoso. Construcción. ¿Qué más? ¿Por qué más creen que puede estar pasando? Aumento del espacio muerto. Aumento del espacio muerto. ¿Ya? Aumento del espacio muerto fisiológico. Aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Lo mismo, Gianfranco, o opina ya? Ya. ¿Qué más? ¿Por qué creen que tiene hambre de aire? Pues, de hecho, así le dice, ¿no? Tiene un hambre de aire. Este paciente tiene un hambre de aire, ¿no? 3 veces lo que normalmente respiramos está respirando aire. Quizás un poco más. Entonces, ¿por qué puede ser? Nos dicen no hay intercambio gaseoso, hay obstrucción en la vía aérea, ¿no es cierto? Hay incremento del espacio muerto. ¿Por qué más podría tener esa necesidad de incrementar su volumen vital? ¿Qué opinas? De todo lo que han aprendido, ¿eh? Yo les pregunto esto porque cuando recién empezamos el curso no lo entendían, ¿no? Porque estaba así ese paciente. Pero a estas alturas ya pueden hacerlo. De hecho, el caso clínico que lo van a hacer tiene que estar orientado, enfocado en ese sentido, ¿no? A ver, ¿qué sería? ¿Qué opinan? ¿Qué más? Intercambio gaseoso, construcción, espacio muerto, ¿qué más? ¿Por qué más necesitaría incrementar su volumen vital y su frecuencia respiratoria y además lo hace con esa intensidad, ¿no? ¿Por qué más necesitaría? ¿Alguien opina que puede haber alguna razón aquí más? Aparte de la que han mencionado sus compañeros. Todos están de acuerdo con eso. Ninguno le agregaría algo más. Neumotoras. Claro, ¿por qué no? Den ideas, ¿no? No hay problema. Ninguna idea es mala. Neumotoras. ¿Qué más? Den diagnóstico si quieren. No les prohíbo que den diagnóstico. Al contrario. Ya, asma. Asma, EPOC. ¿Qué más? ¿Ah? Buena pregunta. ¿Dónde está la saturación? ¿Qué? ¿Te veo ahí, no? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la saturación? El 73. 111. El 73. ¿Ah? Jeffrey dice 111. El 73. ¿Ah? 73. 73. 111 la frecuencia cardíaca. Fíjate que aquí está el electrocardiograma. Este baldecito es el electrocardiograma. Y esto es la saturación. Esto se llama la curva pletística. La curva de plasmografía, ¿no? 33%. Recontra baja, ¿cierto? Ajá, recontra baja. Muy bien. ¿Y esto qué será? Esto es el cambio. La presión, ¿y cómo está? ¿Está bien? ¿No? Alta. ¿Está baja? ¿Está más o menos alta o bastante alta? Bastante. ¿Cuánto es lo normal? 120 sobre ¿Ah? 80. Menos de 130 qué. Pero acá hay 3 cifras. ¿Por qué 3 cifras? ¿La primera qué es? ¿Ah? La sistólica. ¿La segunda qué será? La diastólica. ¿Ah? ¿La segunda qué es? Diastólica. La diastólica, ¿no es cierto? Ya. ¿Y entonces la tercera qué será? El PAN. La presión arterial media. La presión arterial media. Que no es un promedio de las dos, ojo. No es un promedio. Ya lo van a hacer ustedes en la
¿Cuál es la saturación normal, nos pregunta Nicolás? ¿Cuál es la saturación normal? Más de 95. Más de ¿Cuál es? 95. ¿Ah? Más de 95. Más De 95 para 100. de 95% para arriba, dice Andrea. No, más de 90. 90 y está abajo. ¿Cuánto será la saturación normal? Pregunta Nicolás. Más de 90, 95 dijiste, ¿no? 95. Y por ahí alguien me dijo más de 90. ¿Qué opinan? Se han adelantado a la unidad que viene. Que es 98 a 99. 98 a 99. Depende de la edad, ¿cierto? Pero, sin embargo, aún con la edad 98 a 99 debería ser lo normal. Pasa que puede bajar, incluso una persona normal, por ejemplo, si estás en el grupo, durmiendo en un corazón. Ok. Entonces está muy baja, de hecho. Está muy baja. Ok. Entonces ya con esos datos y con esa hipertensión tan severa, ¿cierto? ¿Qué estará pasando con ese paciente? ¿Qué sistemas estarán comprometidos? ¿No es cierto? Claro. Es que podría no ser, ¿ah? Pero sí, efectivamente. ¿Por qué es el respiratorio? Porque como lo descubrieron ustedes mismos, la saturación está baja, ¿no es cierto? Vamos a usar otros pulmones. Ya, entonces el sistema respiratorio está comprometido. El sistema respiratorio. ¿Vamos? ¿Qué más? ¿Qué otro Cardio. sistema puede estar Cardio. comprometido? Cardio. ¿Cuál? Cardio. Cardiovascular, ¿no es cierto? Ya, cardiovascular. ¿Algún otro sistema? Puede ser. Solamente con los datos que tenemos, porque si de repente yo les doy más datos, podrían encontrar más posibilidades de compromiso de algún sistema. Pero así, con lo que han visto en el paciente, que lo han visto todo el video, ¿qué otro sistema podría estar comprometido? ¿Cómo estaba el paciente? ¿Respondía a lo que uno le decía? Nervios. ¿Cierto? Porque no estaba despierto, no estaba alerta totalmente. Estaba medio somnoliento, ¿no es cierto? ¿Será normal eso? No, ¿verdad? Entonces tiene compromiso neurológico. ¿Sí? ¿Verdad? Tiene compromiso neurológico. Su estado de conciencia no está bien. ¿Y por qué no estará bien su estado de conciencia? Ya, muy bien, no está llegando oxígeno al cerebro. Y la presión también. Por acumulación de CO2, claro que sí, se llama la narcosis del CO2. O sea que podría estar en relación a esto, ¿no? Porque cuando hay obstrucción, ¿qué pasa con el CO2? ¿Se aumenta o disminuye? Aumenta, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero también han dicho ustedes que hay saturación baja. Si hay saturación baja, ¿qué significa? Que el oxígeno, ¿cómo está? Está bajo, ¿no es cierto? El oxígeno está bajo. En la sangre, estamos hablando en la sangre, ¿verdad? Por eso es que se marca la saturación de 73. Y el paciente está medio somnoliento, lo cual, como bien has dicho, Jefferson, puede ser explicado por una acumulación de CO2, ¿cierto? Que se llama la narcosis del CO2. O sea, el paciente está somnoliento por acumulación de CO2. Podría ser, no sabemos todavía, pero es una buena posibilidad. ¿Qué más? ¿Qué más podría estar provocando ese estado neurológico del paciente? Una lesión en el tronco encefálico. ¿Por qué no? Vamos a poner. Después podemos ir descartando. Chicos, un buen médico no es el que hace un solo diagnóstico, es el que hace un montón de diagnósticos. Y no te vas a descartar. Por eso les decía yo que Sherlock Holmes, creo que les dijo la profesora Brenda también, él hacía un montón de diagnósticos. Les sugiero, les recomiendo que lean Sherlock Holmes. No sé si les dije que él fue inspirado en un médico. ¿Les dije? ¿Les comenté a ustedes? Sherlock Holmes es un personaje que fue creado por un médico, o sea, el Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, médico. Y su maestro, a quien él admiraba, él era un patólogo. Los patólogos, ustedes saben que son los que dan el diagnóstico final, ¿no? Porque hacen la necropsia, o sea, no fallan, ¿no? Entonces, inspirado en él, hizo el personaje de Sherlock Holmes. Y el amigo de Sherlock Holmes, que era Watson, que era médico, era inspirado en él mismo, ¿no? O sea, era como su pupilo.
Entonces lo que él relata ahí en las historias, ¿sí? Es como la forma en que un médico debe llegar al diagnóstico, ¿no? Por eso les sugiero eso. Entonces, por eso, y él planteaba muchas hipótesis siempre, o sea, proponía varias posibilidades de diagnóstico, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Entonces nunca es descabellado decir que sí, podría ser lesión del tronco, ¿por qué no? Vamos a poner, y luego iremos descartando, ¿no? Lesión del tronco. Ok. ¿Por qué más podría haber compromiso de conciencia? Pero vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá porque... Claro, pero vamos a irlo descartando. Vamos a irlo descartando. Ya, esto de vuelvo en un minuto está claro, ¿no es cierto? Ya, lo vamos a sacar. Entonces, el compromiso neurológico puede ser por incremento de CO2. Podría ser por lesión de tronco, lo dicen ahí. ¿Y por qué no? Podría ser. Finalmente, ¿dónde están los centros respiratorios? En el bulbo y en la protuberancia. ¿Y dónde está el centro que hace que uno respire más rápido? En el montápsico inhibe. ¿Cuál es el que hace que inspires más rápido? ¿Ah? El dorsal. Y es más, el ventral hace que lo estimula al dorsal, ¿no es cierto? O sea, está en el bulbo. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué no efectivamente podría haber una lesión del tronco? Claro, no. Después veremos si eso no es cierto. Eso. Claro, por eso tienes que plantear todas las posibilidades. Ok, ¿qué más podría explicar ese compromiso de conciencia del paciente? Dentro de lo que tenemos. ¿Ah? Hipertensión. La hipertensión. La hipertensión podría causar eso. Bueno, vamos a ponerlo, ¿ya? Y efectivamente, ¿por qué no? La verdad es que sí, la verdad es que una emergencia hipertensiva, que es lo que sería en este caso, sí puede dar compromiso de conciencia. De hecho, es uno de los daños a órgano blanco. O sea, las personas con hipertensión, que hacen hipertensión severa, pueden hacer emergencia o urgencia hipertensiva. Emergencia es cuando compromete un órgano blanco. ¿Qué es un órgano blanco? Cuando yo te digo, es una emergencia hipertensiva porque tiene lesión de órgano blanco. ¿Qué es un órgano blanco? Lo van a escuchar mucho en PES, ¿no? ¿Qué será un órgano blanco? ¿Qué será? Cuando van a una feria y tiran dardos, le dan al blanco, ¿no? A la diana. Exacto, son órganos vitales cuyo compromiso puede producir la muerte del paciente. Por ejemplo, ¿quién? El cerebro. Claro. ¿Qué más? El corazón. ¿Qué otro más? Los riñones. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene daño a órgano blanco, ¿no? ¿O esa presenta algo? Claro, podría tener tanto un problema cardíaco como podría ser efectivamente lo del tema cerebral. Podría ser. ¿Cómo? Sí, en los dos casos, en los extremos. Si baja el flujo sanguíneo cerebral, imagínense que el paciente no está con esa presión, sino está con 80 sistólico, en shock. También va a haber compromiso cerebral, igualito. Entonces, tanto un extremo de esa presión, o sea, una hipertensión como una hipotensión pueden comprometer el cerebro. En el caso de la hipertensión severa es por la vasoconstricción. Hay una vasoconstricción tan severa que a pesar que tienes una presión alta no hay ningún flujo sanguíneo. O sea, en ambos extremos, por eso que el flujo sanguíneo cerebral está disminuido. ¿Ya? Muy bien, entonces sí hay un compromiso neurológico. ¿Por qué decíamos que hay compromiso respiratorio? Porque estamos viendo baja saturación, ¿cierto? O sea, tiene disminución en el oxígeno, en la sangre. ¿Estamos? Ok. ¿Y por qué más decimos que la respiración está comprometida? ¿Por qué más decimos? Por la frecuencia respiratoria, exacto. Tiene 34, tiene una elevación de la frecuencia respiratoria. Pero no solamente la frecuencia respiratoria, sino que la profundidad, ¿no es cierto? El volumen minuto, ¿verdad? Un incremento en el volumen minuto. ¿Sí? Tiene
uso de músculos accesorios. ¿Sabes? Que está relacionado con el volumen minuto. Uso de músculos accesorios. ¿Vamos? Ok, ¿y por qué lo cardiovascular? Por la presión. ¿Qué más? Presión alta, ¿no? Presión súper elevada. El intercambio gaseoso. ¿Cómo así? Claro, pero ¿por qué eso implicaría un compromiso cardiovascular? O sea, mejor dicho, ¿cómo con los datos que tú tienes, ustedes mismos han llegado a ese diagnóstico? ¿No? Ustedes mismos, yo les he preguntado y ustedes me han dicho que hay compromiso respiratorio, cardiovascular y neurológico, ¿no es cierto? Ustedes me lo han dicho. ¿Cómo con esos datos yo he sacado gas respiratorio? Ustedes lo han sacado. Han dicho porque el oxígeno está bajo, la respiración, porque la frecuencia respiratoria está elevada, porque aumenta el volumen minuto, porque está usando músculos accesorios. Estamos de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué el neurológico? Porque puede ser que haya elevación, puede ser, de eso todavía no estamos seguros, pero es una buena posibilidad. Eleva CO2 y por supuesto va a comprometer el sistema nervioso. Puede ser por una lesión de tronco, decía Gianfranco. Y la emergencia hipertensiva, que por lo menos es lo más evidente, ¿no? La emergencia hipertensiva sí va a haber compromiso neurológico, pero algo más nos está faltando acá. ¿Cuál es? Y que está por ahí arriba. ¿Cuál será? Que puede comprometer el sistema, el estado de alerta del paciente. ¿Cuál será? Que sí es evidente aquí, ¿no? Que lo hemos puesto por ahí. ¿Ah? Más, algo no. La frecuencia cardíaca cambia. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Normal? ¿Por qué? ¿Cuánto es lo normal? ¿Ah? Hasta 100, ¿cierto? Más de 100 es taquicárdico, ¿cierto? Está taquicárdico. Entonces, eso sí va a tener en cardiovascular. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero hay algo aquí que lo he puesto por ahí también, lo han dicho, que sí puede comprometer el estado neurológico. ¿Qué es? Y relaciónenlo más con la parte respiratoria. ¿Qué sería? ¿Cuál? Ya, eso está ahí. El CO2. Acá está, mira. Que lo dijo Jeff. Acá está, mira. Aumenta el CO2. Pero no sabemos, ¿ah? O sea, con los datos que tengo acá, ustedes podrían decir que tiene elevación de CO2. Lo están deduciendo, que no está mal, ¿no? ¿Podrían decir o no? Que hay elevación de CO2. ¿Dónde? ¿Dónde está el monitor que tiene aumento de CO2? ¿Dónde? Mira, lo que dice que ahora, interesante. Yo digo que el CO2 está aumentado, ¿cierto? Por la frecuencia respiratoria. ¿Será? Si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué hemos dicho que pasa con el CO2? ¿Qué voy a hacer yo? Boto el CO2. Si yo boto el CO2 de mis pulmones, de mi organismo finalmente, ¿cómo estará el CO2 en la sangre? Estaría bajo, ¿no? ¿No es cierto? Pero sin embargo yo no descartaría esto, ¿eh? Y ahora les voy a decir por qué. Yo no descartaría. ¿Ya? O sea, si aumenta el CO2, el oxígeno se compromete. O sea, puede ser independiente. O sea, puedes tener un bajo oxígeno y no comprometer el CO2, o puedes tener bajo oxígeno y con comprometer el CO2. Pero no son codependientes. No son codependientes. Y dilo, sin miedo, sí. Solamente ellos pasan como más en casualidad de pacientes van a tener Ya, mira, está bien tu observación. Tu observación es buena. Le pregunta a Nicolás, ¿y será que es hipertenso el paciente ya previamente y que por eso tiene lesión del bulbo? No les he dado datos, ¿no? Pero de hecho con esa presión ya hay hipertensión. Después les voy a dar los datos. Quiero que con lo que han tenido, porque con los casos que les voy a dar, ahí ya hay más datos, muchos más datos. Pero ustedes van a poder tener más información. Pero no hay una lesión directa en el bulbo, ¿no? O sea, este señor sí era hipertenso, ¿no?
sin embargo no es que la definición del mundo. ¿Ya? Excepto que haya hecho un infarto cerebral. Pero en este caso no. Este señor no hizo un tipo de cuidado de la... Lo acuerdo que decía accidente cerebrovascular o infarto cerebral. Pero la observación que hacía Yara, yo le preguntaba si con estos datos que ustedes tienen, podrían ustedes afirmar, porque Jefferson dijo, sí, pues puede ser que tenga elevación del CO2, y en verdad, ¿por qué no podría ser? Pero la pregunta es que si con estos datos ustedes podrían afirmar así con certeza de que tiene elevación del CO2. No se puede, ¿no es cierto? No se puede. Lo demás sí yo puedo, pero yo puedo decir que sí tiene hipoxemia, porque está sacando hipoxemia. Puedo decir que tiene taquicardia, es evidente, ¿no? La frecuencia cardíaca está elevada. Puedo decir que está hipertenso, o sea, tengo esos datos, pero no tengo el dato de CO2. Ahora, y ahí era buena tu observación. ¿Por qué el CO2? ¿Cuál es el estimulante más potente del centro respiratorio? El CO2, ¿no es cierto? Entonces, si esta paciente tuviera acumulación de CO2, efectivamente puede ser que esté haciendo incremento en la frecuencia respiratoria. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque primero es la acumulación, o sea, el CO2 es más potente que la hipoxemia. La hipercapnia es más potente que la hipoxemia, ¿no es cierto? Para estimular al centro respiratorio. Y este paciente podría haber tenido eso, ¿no? Podría haber tenido eso. Porque normalmente la correlación entre la saturación y la presión de oxígeno es casi, yo digo 80 saturación, 80 millones de mercurio. 70 de saturación, 70 millones de mercurio. ¿Y cuánto era el punto en el cual el oxígeno baja para que estimule el centro respiratorio? A los centrales o a los periféricos. Exacto, 60 milímetros de mercurio. O sea que este paciente todavía no ha llegado. Mira. Entonces puede ser, aún la hipótesis se refuerza, de que efectivamente está hipercápnico y esté generando un estímulo al centro respiratorio. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? No, pasa que se debe a 50, porque lo normal es 35-45. Empieza a elevarse a 46, 47 y ya empieza a estimular. O sea, es muy rápida la frecuencia. ¿Por qué? Por la capacidad de difusión del CO2. O sea, ni bien se empieza a elevar el CO2, se mete a través de la barrera intraesofágica y limpia el diálogo. Exacto. Así es. El oxígeno entra en los tanques. Ya, muy bien. Entonces, vamos descartando. ¿Sí? Si hemos puesto 4 posibilidades, ¿alguien quiere poner alguna posibilidad más que tenga este paciente? Que de hecho haya. ¿Qué opinan? Están haciendo cardiovascular. Traten de buscar por ahí algo que podría estar relacionado. ¿Qué opinan? Una arritmia cardíaca. Ya. Y de hecho sí hay una. ¿Han hecho en estos programas? Sí. ¿Qué es esto? No, estos son los QR. Este de acá. ¿Una qué? ¿Una qué? Es una contracción prematura ventricular. Esa de ahí. O sea, aparece así. Está el ritmo así y de repente aparece un grado. Contracción prematura ventricular. Exacto. O sea, aparece previa, ¿no? A un ritmo. Muy bien. Entonces, ¿alguna posibilidad aquí diagnóstica? ¿Fisiológica? ¿Más? Una arritmia ventricular. No, de hecho tiene. Pero lo que yo les preguntaba si podrían relacionar algo cardíaco con su compromiso respiratorio. Porque lo más evidente de este paciente es su compromiso respiratorio. Está clarísimo, es bien evidente. Pero yo les decía si hay algo cardiovascular, alguna enfermedad cardiovascular que podría explicar ese compromiso respiratorio. Insuficiencia cardíaca, dice Jeff. Insuficiencia cardíaca, dice Jeff. ¿Qué opinas? ¿Alguna posibilidad más?
¿Qué dice? Vamos a pasarlo solo. Vamos a irlo dejando por aquí. ¿Ya? Ok. Habíamos dicho que este paciente aumentaba su volumen, ¿no es cierto? Ok. Había aumentado el volumen. Y ese incremento en el volumen, ¿por qué se está produciendo? ¿Por qué está generando? Por ahí alguien lo dijo. ¿Ah? Genera gradiente de presión. Genera gradiente de presión. ¿Qué gradiente de presión es la que incrementa? ¿Cuáles son las gradientes de presión? Son dos. Son un poco más, hay que ir más. Pero las dos que había mencionado para que la mecánica ventilatoria funcione. Porque acá lo que este paciente tiene es un incremento en su mecánica ventilatoria. ¿No es cierto? Lo que hemos aprendido es la mecánica ventilatoria. Pero en este paciente está incrementada la mecánica ventilatoria. Entonces, ¿cuáles eran las gradientes de presión? No, la gradiente era la diferencia, ¿te acuerdas? Que les dije que era Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Te acuerdas? Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Ah? La transpulmonar, ¿no es cierto? La presión transpulmonar que era Messi o era Ronaldo. La gradiente de presión transpulmonar, o PTP, y la otra, la PTA. Y habíamos dicho que aquí está la tráquea, vamos a hacer el alveolo gigante, para que el alveolo se infle, para que el aire ingrese, ¿cierto? Para que el aire ingrese desde fuera y que se infle el alveolo, ¿ok? Tenemos que tener dos presiones, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas dos presiones? La presión atmosférica, ¿no es cierto? Muy bien, la presión atmosférica, también llamada presión de qué era, ¿de acuerdo? Presión de apertura de la vía aérea, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿no? Ya. Y acá, ¿cómo se llama esta presión? Alveolar, presión alveolar, ¿no es cierto? Entonces, para que el aire ingrese desde aquí hasta acá, ¿cuál debe ser más grande? Esta. Pero la presión atmosférica nunca cambia, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760, o en pascales si le gusta el pascal, pero mejor 0 centímetros. Esta presión nunca cambia. Claro, si tú subes a la altura vas a bajar esto, ¿no es cierto? 500, qué sé yo. Pero incluso en la altura, si te vas a hacer repasco, que está por ahí 500 más o menos, cuando tú lo pases a centímetros de agua, seguirá siendo 0 centímetros de agua. Esa es la ventaja de usar centímetros de agua. No importa que estés en la costa o estés en el Guajará, siempre va a ser 0, ¿ya? Lo que cambia sí es en el menos. Ok, entonces aquí vamos a decir que siempre 0, ¿verdad? Siempre 0. ¿Y la alveolar? ¿Cuánto? Exacto, es de menos 1, menos 2, más o menos para un volumen tidal de 500. Pero menos 1, menos 2 es para que entre, ¿cierto? O sea, que la inspiración o la expiración. Ya, en inspiración. Y en la expiración vamos a hacer hasta más 1, más 2, ¿verdad? Entonces aquí está, por lo tanto, la presión que dijeron. Esta era la que estoy rotando, ¿no? La PTA, ¿verdad? Presión de las vías aéreas. Ya. Y aquí estaba, ¿qué estaba? La pleura, ¿verdad? ¿Cierto? Y dentro de la pleura, aquí, la pleura tiene que pensar, pero estoy exagerando, evidentemente. Ya. Aquí está el espacio pleural, o intrapleural, si te quiero. Espacio intrapleural. ¿Correcto? Acá tiene que haber una presión intrapleural. ¿Sí? ¿Cuánto era esa presión intrapleural? Menos 5 centímetros. ¿Menos 5 a cuánto? Menos 4 a menos 3 centímetros. Menos 5 a menos 10. Algunos dicen menos 8. ¿Se acuerdan cuando hicimos en el piso X? Llegaba a menos 8, ¿no? Pero ahí varía el texto, no te preocupes, ¿no? Te voy a preguntar con menos 10. Con menos 10. No, porque al final lo que me interesa es que, bueno, obviamente
solamente tienen que saber que el rango está ahí, ¿no? Entre -8, -10. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan el concepto. Si ustedes entienden el concepto, yo estoy me siento por bien servido, me comprenden, ¿sí? Ok, entonces menos 10 será en inspiración o en expiración. Menos 10. En inspiración, es más negativo en inspiración. ¿Y esta gradiente cómo será? La que era Messi. ¿Cómo se llama esta gradiente? Esta es la transpulmonar, ¿no es cierto? La PTP. Presión transpulmonar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos gradiente, presión, volumen. ¿Y cuál era la otra variable? ¿Cuál era la otra variable que había? Eran 3 variables que tienen que ver con la mecánica ventilatoria. No. Miren, las variables son volumen, ¿no es cierto? Presión, variante presión. Así es, muy bien. Flujo. Esas son las 3 variables. Gracias a estas variables es que ocurre la mecánica ventilatoria. O sea, gracias a esas variables es que yo puedo respirar. Y lo mismo este paciente. Pero ¿qué ha pasado con él a diferencia de como estamos nosotros ahorita? ¿Cuál es la diferencia en estas variables? ¿Qué estará aumentado? ¿Qué estará disminuido? En relación con ese paciente. El flujo debe estar aumentado, de hecho. Y miren que no lo he medido, podríamos medirlo, de hecho. Lo material podemos medirlo. Pero está aumentado efectivamente. ¿Por qué estaría aumentado? Antes de eso. Por esto. ¿No es cierto? Estoy aumentando el volumen. Estás expandiendo más. Si aumenta el volumen, su gradiente de presión va a ser mayor. Por eso es que logra captar más cantidad de aire. ¿No es cierto? Y entonces va, por lo tanto, por obvias razones, el flujo va a ser mayor. O sea, va a ir a mayor velocidad del aire. Como el paciente está haciendo, ¿no es cierto?, frecuencia bien acelerada y encima con volumen alto, entonces va a cambiar su gradiente de presión y va a aumentar su flujo de aire. O sea, va a ser más alto. ¿Se dan cuenta cuán importante es entender el concepto fisiológico? Y aunque no lo crean, cuando yo les pregunto esto a los pacientes que han sido médicos en su salud, ¿cierto? A la gran especialidad, no lo saben. No es que no lo hayan sabido, sino que se los olvidó o dijeron, no, respiratorio no pasa nada. Pero créanme que es lo que más van a ver ustedes en medicina, la parte de respiratorio, además de la cardiovascular. Muy bien, entonces ya ven que tiene un sentido, ¿no es cierto?, una aplicación el aprender esto. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, estas gradientes, por lo tanto, en este paciente, si nos vamos al paciente, ¿cómo estará esta gradiente, la transviaria? ¿Estará grande o estará corta o normal? También estará grande, ¿no es cierto? Porque esta presión alveolar no va a ser -2, va a ser -4, -5, porque necesitas aumentar tu volumen de, que es lo que está haciendo el paciente. ¿Sí? O sea, la presión, entonces la gradiente va a ser alta. ¿Estamos? ¿Cómo? La diferencia de la presión atmosférica con la atmosférica, recuerda que no se va a modificar. me refiero para la transviaria se resta. Claro, La diferencia exacto. es más grande. Así es. Entonces, como la alveolar va a ser más negativa, o sea, -4, -5, -6, no lo sé. Miren que no necesito medir, pero es evidente que eso va a ocurrir, o está ocurriendo. ¿Y cómo estará la presión transpulmonar? ¿Cómo estará? También, ¿no es cierto? Porque si el paciente, miren, el paciente está haciendo expansión de su tórax, está bajando el diafragma más y está aumentando la presión de la caja torácica. Entonces, ¿cómo se producía la presión pleural? ¿Gracias a qué cosa? ¿Se acuerdan? La relación, ¿se acuerdan? La relación tóraco-pulmonar. El tórax se va hacia adentro o hacia afuera. La caja torácica, su elasticidad tiende a llevarla hacia afuera. Y el pulmón tiende a meterse hacia adentro. ¿Y el pulmón tiene pleura qué? ¿Visceral o parietal? Visceral, ¿no es cierto? Y la pared torácica es parietal. Y estas van a tender a separarse, ¿no? Porque si yo expando mi tórax, mi pulmón va a tratar de jalar, pero se van a tratar de separar. Pero no se separan, ¿por qué? Por el líquido pleural. Se dan cuenta, por el líquido pleural. Y al no poder separarse, pero la fuerza es mayor, la presión va a ser más negativa de lo que normalmente es, que era -10. Lo borré. Pero, Acá, profe, pero depende de si está en el apex o está en el base.
Claro, exacto. ¿Y en el ápice cómo será? O sea, será más negativo o menos negativo. Menos negativo. Más negativo o menos negativo. Será más negativa. Tiene que ser más negativa. Más negativa. ¿Por qué? Porque la gravedad te jala, ¿no? Entonces va a ser más negativa. Recuerden que más negativa significa ojo, porque ahí es un juego de palabras, ¿no? De repente eso lleva a confusión. Si yo les pongo acá menos 10 y les pongo es menos 20, ¿cuál es más negativo? Menos 20. Por eso, en el ápice va a ser más negativo. Y al ser más negativo, ¿cómo están esos alvéolos? ¿Más pequeños o más grandes? Más pequeños. Más grandes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos estará mejor ventilado? ¿El ápex o la base? El ápex tiene más cantidad de aire, entre comillas, por los alvéolos que son más grandes. Pero el problema es, no sé si traje mi globo. Miren, ¿no? Si están de suerte y traigo poquito. Creo que no los traje. No, me olvidé por favor. Imagínense que ustedes inflan un globo, ¿no es cierto? Primero está desinflado y luego están, digamos así. ¿Ok? Entonces, desde que yo lo inflo hasta que llega a este tamaño, tengo una cantidad de aire que puedo mover ahí. Pero si yo quiero inflarlo más a ese globo que ya está así, voy a tener menos cantidad. Entonces la capacidad de ventilar un alvéolo que ya está extendido va a ser menor a un alvéolo que está pequeño, siempre que no esté colapsado. No sé si me aprendí. Entonces, por eso que los pacientes con enfisema, que si bien es cierto ya tienen, entre comillas, más inflados, están entre comillas, sin embargo no pueden ventilar más porque tienen poca capacidad, ¿no? Ellos no se van a inflar hasta acá. Si tú tienes tu tórax así, tienes esta capacidad para inflar. Pero si tu tórax está aquí, ya tienes menos. Entonces ese es el problema de los alvéolos que están en la parte superior. Pero volvamos a este punto. Entonces, ¿la gradiente de presión transpulmonar está elevada en ese paciente? Claro, ¿no es cierto? Ambas están, porque aquí tiene que ser más negativo. Si era menos 10, probablemente en él esté en menos 12 o menos 14, ¿no es cierto? Menos 14, no sé, quizás. ¿Ya? Lo cierto es que las dos gradientes están elevadas. Y eso nos explica esta mecánica. Porque entonces voy a generar más volumen y voy a tener mayor flujo. Y entonces este paciente efectivamente necesita inflar más sus alvéolos. ¿Y por qué necesita inflar más sus alvéolos? ¿Por qué tiene esa necesidad de llenar más los alvéolos? Porque está con falta de oxígeno. Entonces, si le pones más aire, vas a tener más posibilidad de intercambiar el oxígeno. Así que esta alternativa es correcta, ¿no es cierto? No hay un adecuado intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Verdad? No hay adecuado. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Ahora, ¿habrá obstrucción? ¿Y entonces por qué uso músculos de la expiración? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso sí está bien. O sea, capta más aire, pero eso es inspiratorio. Pero el paciente está haciendo uso de músculos ofusores de la expiración abdominal. A ver. Presenta tos. Pero me está preguntando. El paciente tiene un poco de tos. Está bien que haga la pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más así como Nicolás? ¿Me preguntas si podría o no podría? Me pregunto. No, ya, está bien, Nicolás. Ya está acá puesto. La tos sería frecuente. Puede que sí, puede no, pero está bien, tiene tos. ¿Algo más me preguntaría? Flema. Me pregunta Nicolás si tiene flema.
Tiene flema. Tiene flema. ¿Ah? Tiene flema. ¿Qué más Ya preguntas? pasado, la había dicho en una clase. ¿Cuál es esto? Hay una enfermedad que se encarga de pasar los olivos. Ya, miren. Buena pregunta. Me han preguntado si tiene tos. Y tiene tos. Y me han preguntado si es tos seca o tos productiva. Es tos productiva. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Atelectasia dice Nicolás. Vamos a poner aquí. Atelectasia. No, todas las posibilidades son buenas, todas. Después vas descartando. COVID. Ya, COVID. Neumonía también, ¿no? Neumonía. Puede que su vía respiratoria esté un poco más cerca. Puede que su vía respiratoria esté un poco contraída. Ya. Jefferson dice que sus vías respiratorias están obstruidas. Pero acá está obstrucción. ¿Qué vías respiratorias? ¿Las superiores o las inferiores? ¿La zona de conducción o la zona respiratoria? Las vías respiratorias están obstruidas. ¿Cuál? ¿Cuál creen que podría estar obstruida? La de conducción. No tanto porque tiene cartílago. La de conducción, ¿cuál más? Puede ser porque es más importante. Tiene mucha fluidez de lo que está diciendo. ¿Cuál? La vía de conducción está obstruida por mucosa. Por eso, conducción, ¿qué más? La de zona respiratoria. La respiratoria. Ok. Obstrucción, todas coinciden con obstrucción. Si es que tienen tos productivas, sí. Restrictiva, enfermedad restrictiva, dice Kiara. Enfermedad restrictiva. O sea, obstructiva y restrictiva. Ya, todas las opciones son buenas, ¿no? Después vamos a descartar. O sea, tenemos las dos enfermedades, restrictiva, tenemos restrictiva y obstructiva. ¿Ya? Las dos son buenas. Está con máscara de fútbol y después le ponen un papel. Pero igual esa bueno se ve. Todas las opciones son buenas. Todas las opciones son buenas. Ya, tos productiva, por eso, está bien. Pero mira, Jefferson, Nicolás decía, ¿qué dijiste, Nicolás? De la vía de... Ah, ya. Las vías de conducción. Voy a borrar esto, ¿ya? Esto está claro, ¿no es cierto? Ya. Las vías de conducción, la zona de conducción, ¿hasta dónde va? ¿De dónde a dónde va? ¿Desde dónde? Desde la boca, desde la nariz, ¿no es cierto? Desde la nariz hasta... ¿Cómo? Pero, por eso, zona de conducción, ¿de dónde a dónde va? Desde la nariz hasta bronquiolo. ¿Bronquiolo respiratorio? Ya, bronquiolo terminal. ¿Por qué zona de conducción esa? ¿Por qué zona de conducción? ¿Ah? Porque conduce el aire, ¿no? Porque conduce el aire, ¿qué más? No hay intercambio gaseoso, no se olviden, eso es lo importante. No hay intercambio gaseoso, ¿ya? No hay intercambio gaseoso. ¿Estamos? O sea, aquí no el oxígeno entra, el CO2, ¿cierto? Solamente conduce, como había dicho el enfermo. ¿Y la zona respiratoria a dónde va? Bronquiolos respiratorios hasta los alveolos, ¿cierto? Y ahí sí hay intercambio gaseoso. ¿Estamos? Ok. Pero decía Fernando, pero a ver, un ratito. Está bien desde un punto de vista fisiológico, esta división está bien. Pero desde un punto de vista anatómico, él decía, un rato, aquí tenemos tracto respiratorio superior,
¿no es cierto? Y tracto respiratorio inferior. ¿El superior hasta dónde va? Hasta la laringe, ¿no es cierto? De la nariz, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? De la nariz a la laringe. Muy bien. Y el inferior, por supuesto, de la laringe hasta la laringe. Ok. En este paciente nos vamos a ubicar en la parte, en la clasificación fisiológica. Esta es la clasificación anatómica. ¿Sí? En la clasificación fisiológica de este paciente, ¿ok? ¿Dónde estará el problema? ¿En la zona de conducción o en la zona respiratoria? Porque ustedes se han ido... ¿Por qué? Porque antes que recuerden, porque ustedes se han ido hasta el diagnóstico. Ese es un problema clásico de todos los médicos. Tenemos que ir frente al diagnóstico. Y no tenemos que analizar. Puede que tengan razón, ¿no? Tanto los restrictivos como los objetivos, ¿no es cierto? Pero, si lo vamos analizando desde acá, vamos a llegar a la conclusión de si es restrictivo o obstructivo, o si de repente entre las dos. Entonces, en la zona de conducción, ¿este paciente tendrá algún problema o no? No. ¿Quiénes piensan que no? Levanten la mano. Zona de conducción. ¿Habrá algún problema o no? Médico, ¿qué dices? No hay. ¿Qué dices? Zona de conducción. ¿Habrá algún problema en la zona de conducción? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Nadie dice que sí? ¿Nadie dice que sí? Zona de conducción, piensen bien, ¿no? Va desde la nariz hasta los bronquiolos respiratorios. Tú piensas que sí. ¿Por qué piensas que sí? Ya, o sea, tu pista es esto, ¿no? La tos con flema. Claro, podría ser, efectivamente. O sea, aquí me dice que hay tos y eso significa que lo más probable es que eso sea zona de conducción. Aunque más nos iríamos con la parte anatómica, ¿ya? Pero sí, podría ser. Pero hay algo más que me hace pensar en que el paciente desde un punto de vista fisiológico. Porque lo que tú dices es más desde un punto de vista anatómico. ¿Ya? Desde un punto de vista anatómico, y yo diría que está más hacia el tracto respiratorio superior, incluso parte del inferior. Pero desde un punto de vista fisiológico, piensen en la parte fisiológica. ¿Este paciente tendrá compromiso de la zona de conducción o no? Y cuando yo hablo de zona de conducción, recuerden que es que el aire entre, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era más difícil? ¿La entrada o la salida? La salida, porque la inspiración es un fenómeno pasivo. Ok, ¿y este paciente está haciendo esfuerzo para botar el aire? Claro, tú lo dijiste. Y además está usando músculos abdominales, ¿verdad? Entonces sí tiene compromiso de la zona de conducción, ¿verdad? Desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque está usando músculos accesorios de respiración. Exacto, porque está en inglés. Pero ya tenemos un primer. ¿Qué hemos hecho acá? ¿Qué es lo que quiero que hagan con los casos que les voy a dar? Han hecho un diagnóstico anatómico, lo hiciste muy bien, esto de acá. Han hecho un diagnóstico anatómico y han hecho un diagnóstico fisiológico. A eso es a lo que tienen que llegar. Yo no les voy a pedir que diagnostiquen la enfermedad precisa, que la tienen ahí y que si gustan lo pueden exponer así muy brevemente, porque eso al final ustedes lo van a hacer en medicina. Pero la medicina no es una receta de cocina, porque tú puedes leer un libro y vas a encontrar la enfermedad y ya está, es facilísimo, ¿no? Pero la cosa es llegar a esta conclusión. Si tú conoces esto, puedes llegar a la conclusión, sin saber la enfermedad. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, efectivamente, tiene compromiso la zona de conducción. ¿Estamos? Ok. ¿Tendrá compromiso la zona respiratoria? Este paciente sí. ¿Por qué? ¿Ah? Por la baja de oxígeno, ¿cierto? El intercambio gaseoso, que bien decía usted, que lo vamos a ver en la siguiente unidad. Lo vamos a ver. Entonces sí hay compromiso de la zona de conducción. ¿Dónde estará ese compromiso? ¿En qué parte? Por ejemplo, aquí, ¿dónde estará el compromiso? ¿En qué parte? ¿Qué piensas? En la zona de conducción. ¿Qué parte de la zona de conducción? ¿Será en la nariz? No. ¿Será en la nariz? Habría estridor. Estaría irritado. Si fuera alto, habría un estridor ahí. No lo tiene. En bronquiolos. No es exactamente en cuáles, pero diríamos que es en los bronquiolos. ¿No? O sea, en el medio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí estaría, ¿verdad? ¿Y en la zona respiratoria en qué parte estaría? El compromiso. Alvéolos. En los alvéolos, ¿no es cierto? Acá en los alvéolos. En los alvéolos estaría el compromiso. ¿Sí? Ok.
Ok, eso es desde un punto de vista fisiológico y histológico incluso. Vean que han llegado hasta un diagnóstico histológico. ¿Ven? Entonces, en los casos que les voy a dar, lo que ustedes tienen que hacer es llegar a un diagnóstico anatómico, histológico y fisiológico. Y si el caso lo tiene, solo hay uno, me parece que tiene, embriológico. ¿Ya? Claro, en ese caso habrá algo embriológico en ese paciente. Podría ser. Lo más cercano. Podría ser. De repente tiene algo cardíaco. Puede ser, de repente no se sabe. Pero no hay muchas pistas, ¿no? O sea, el punto es que no tengo muchas pistas para decir que esto es embriológico. Lo que sí tengo es lo fisiológico y lo anatómico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna duda? Si el paciente tiene compromiso de la zona de conducción, ¿cuál será ese compromiso? ¿Cómo se llama ese compromiso cuando se comprometen las vías aéreas? ¿Cuál es la fisiología? Obstructivo, ustedes lo han dicho ahí. Pero se han adelantado las cosas, ¿no? O sea, se fueron de frente aquí, pero no vinieron por acá. Está bien, ¿no? O sea, lanzaron todas las hipótesis, pero tenían que partir desde aquí. ¿Estamos? Entonces, si la zona de conducción está comprometida es porque aquí hay una obstrucción. ¿Sí? En los bronquiolos, como bien lo dijo Alba. Exactamente no sé, pero por lo menos bronquiolos de 5 milímetros, ¿no? 5, 3, 4 milímetros. Bien. Por lo tanto, no sé quién dijo, creo que Jefferson, ¿no? Enfermedad obstructiva, ¿no? Entonces aquí va a haber enfermedad obstructiva, ¿no es cierto? ¿Estamos? Enfermedad obstructiva. Ya. Y aquí en la zona respiratoria han dicho ustedes que el compromiso es del alveolo, alveolar. Exacto. Enfermedad, lo habías dicho, enfermedad restrictiva que está por aquí. ¿Ven? Ahora, cuando hablamos de enfermedad restrictiva, ¿de qué estamos hablando? Pérdida de la elasticidad, ¿cierto? Pérdida de la elasticidad. ¿Qué significa pérdida de elasticidad? Claro, lo opuesto a la elasticidad, ¿qué era? La distensibilidad, ¿no es cierto? Distensibilidad es así, elasticidad es regresar a lo normal. ¿Y qué es la compliance? ¿Qué es la compliance? ¿Qué tiene que ver con ¿Ah? Exacto, es lo mismo. Compliance es lo mismo que distensibilidad. ¿Ya? Compliance es lo mismo que distensibilidad. Cuando tú inflas un globo, ¿qué está haciendo? Distensibilidad o compliance. ¿Estamos? Ok, entonces quiere decir que este paciente tendrá un problema con la distensibilidad o con la elasticidad. Ahí está, nos agarré. ¿Tendrá problema con la distensibilidad o con la elasticidad? Con la elasticidad dicen por ahí. ¿Alguien opina que también con la distensibilidad? ¿Tú piensas que la distensibilidad? ¿Con la elasticidad no? Distensibilidad. Profe, ambas. Está pensando. Ya, distensibilidad. Perdón. No, esto se puede pintar también. No se olviden que ¿qué es esto? Una moneda de un sol. La moneda de un sol. Tiene cara y sello. La distensibilidad y la elasticidad es una moneda, son caras de la misma moneda. Entonces, si se altera la distensibilidad, se altera la elasticidad. Tienen una relación inversa, ¿se acuerdan? Hay una relación inversa. Entonces, ¿cuál será el problema de este paciente? ¿Un incremento de la distensibilidad o una disminución de la distensibilidad? La elasticidad. ¿Qué cosa? ¿Aumenta? Aumenta.
sea, ¿cómo así? Tiende a regresar a la situación. ¿Ah? ¿Qué será? Tiende a bajarla. Aumenta la elasticidad. Es más elástico. ¿Y qué significa ser más elástico? ¿Qué dijo que era? No confundir, no confundir. Recuerden, miren, distensibilidad y elasticidad son caras de la misma moneda. ¿Estamos? Distensibilidad es que se aumenta, o sea que cuando lo inflas el globo. Y elasticidad es cuando regresa el globo a su posición. ¿Estamos? Son caras de la misma moneda. ¿Estamos? Entonces, si hay más distensibilidad, habrá menos elasticidad. Si hay menos distensibilidad, habrá más elasticidad. ¿Recuerdan que yo les había puesto los pulmones? Había un pulmón grande y un pulmón pequeño. ¿Recuerdan? Este pulmón tiene enfisema, ¿no es cierto? Y este pulmón tiene fibrosis. Este pulmón pequeñito tiene poca distensibilidad, pero tiene una alta elasticidad. ¿Estamos? Es como un globo de carnaval. Este pulmón enfisемatoso tiene una alta distensibilidad, pero tiene una baja elasticidad. O sea, se infla, pero no regresa. Es carne de movimiento. Entonces, con ese concepto, este paciente, ustedes han dicho que hay un daño en el alveolo, ¿no? Han llegado a esa conclusión, ¿verdad? ¿O no? ¿O se arrepienten? ¿Ah? ¿Hay un daño en el alveolo? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál será el daño del alveolo? Ya, pero... Entonces, ¿cuál será? La elasticidad o la distensibilidad. Lo que pasa es que no puedo deducirlo porque no sé cuál es el daño en el alveolo. ¿Cuál será el daño en el alveolo de este paciente? ¿Qué opinas? Porque el alveolo, ¿cierto? ¿Cómo se podría dañar un alveolo? ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede dañar el alveolo? ¿Ya? A ver. ¿Cómo se podría dañar el alveolo? Este es el alveolo. ¿Cómo se puede dañar este alveolo? Porque en surfactante, ¿qué pasaría con surfactante? El surfactante disminuye la fuerza de cohesión de los ¿Qué hace el surfactante? disminuye la fuerza de cohesión para que Disminuye la tensión superficial en el alveolo. Ya, y se acuerdan que aquí efectivamente, como dice Fernando, hay un líquido, ¿no? Dentro del alveolo, ¿verdad? Agua, hay agua, ¿no? Y el agua hemos dicho que tiene las moléculas de agua, ¿no es cierto? Están por aquí. ¿Y tienden a qué? ¿A separarse o a unirse? Las moléculas de agua tienden a unirse, a pegarse entre sí. Y si eso ocurre, ¿qué pasaría con el alveolo? ¿Se cierra o se abre? Se cierra, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un surfactante, ¿qué era el surfactante? Fosfolíquido, ¿no es cierto? Entonces, si el surfactante tiene una porción hidrofóbica y una hidrofílica, entonces yo tengo aquí por acá un surfactante, otro más, y así. ¿Y qué hace eso? Separa las moléculas de agua. El surfactante lo que hace es separar las moléculas de agua. ¿Para qué? Para que no se pegue el alveolo, para que no se junte, ¿cierto? Entonces, ¿este paciente tendrá un problema de surfactante? Podría ser. ¿Por qué no? Porque no lo puedo saber, no le he hecho un examen de laboratorio. Pero ¿recuerdan que tenía una placa de tórax, la vieron? ¿Cómo era la placa de tórax? No me acuerdo. Ahora vamos a ver. No se ve muy bien, pero hay algo, ¿no? Miren, el corazón, ¿cómo está? Enorme, ¿no? Va a grandazo, ¿cierto? Y miren esto, acá. Como algodón, muy infiltrado algodonoso, alveolar. Eso que están viendo ahí es un infiltrado alveolar. En los alveolos están comprometidos. ¿Y qué tendrá ahí? O sea que el alveolo está lleno de algo. ¿Será líquido o qué será? Porque ustedes me preguntaron, alguien me dijo tos productiva, pero productiva ¿qué significa? Que tiene flema, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Nadie me preguntó de qué. Me preguntaron de qué tipo la flema. ¿Alguien me preguntó? ¿No les interesa saber? ¿Quieren saber de qué? ¿Cómo era la flema? ¿Será importante o no? ¿Por qué es importante? Si es verde o amarilla, porque tú eres del agua, ¿no? Amarilla.
Ya, efectivamente, verde, amarilla, ¿qué más, Álvaro? ¿No? Si es verde, amarilla o roja. Si es verde, amarilla o roja. ¿No? Claro, si es verde o amarilla, ¿en qué pensaría? Bacterias, por lo tanto, ¿en qué pensaría? ¿Qué yo no sé, lo dijeron por acá? Neumonía, ¿no es cierto? Claro. Y si fuera roja, ¿en qué pensaría? Puede ser entonces, ¿qué más? ¿Ah? Resequedad también puede ser, pero este paciente tenía una expectoración que se llama hemoctoica. ¿Han escuchado la palabra hemoctoica? Ya, expectoración hemoctoica es una expectoración así como si fuera mermelada de fresa. Pero algo así. Ya no van a querer comer mermelada de fresa. Herrumbrosa también le llaman. O sea que es puto mezclado con sangre. Así. ¿Ya? ¿Y por qué tendrá sangre? O sea, quiere decir que este paciente tenía sangre dentro del alveolo, ¿no? Tenía sangre. O sea, glóbulos rojos. Entonces, si tiene glóbulos rojos aquí, ¿qué? Sí, lo que dijo yo, claro, pero la tuberculosis no te daría tanta insuficiencia. Este paciente tiene insuficiencia respiratoria porque está con el oxígeno bajo y probablemente el CO2 alto, o sea, tiene doble insuficiencia respiratoria. Pero este paciente tiene sangre aquí. Si tiene sangre, si está todo lleno de sangre, ¿qué va a pasar con el intercambio gaseoso? No hay intercambio gaseoso. ¿Qué va a pasar con el surfactante? O sea, como que no existiera el surfactante. Y por lo tanto este alveolo va a tender a colapsar. ¿Estamos? Va a tender a hacerse pequeño. Y es más, ni siquiera va a entrar el aire. ¿Estamos? Por lo tanto, si no tienes surfactante, si tu tensión superficial está elevada, ¿cómo estará la elasticidad? O mejor dicho, ¿cómo estará la distensibilidad? Baja, baja. La distensibilidad estará baja. Y por lo tanto la elasticidad alta. Pero no va a ser por efecto del surfactante, sino porque no hay surfactante como consecuencia del hecho que entra esta sangre. Claro, ya el surfactante no sirve. Entonces va a tender a hacer eso. Por lo tanto, este paciente tiene enfermedad restrictiva o obstructiva. Las dos. Ustedes mismos han llegado a la conclusión. Compromiso zona de conducción obstructiva. Compromiso alveolar restrictiva. Ahora, ¿por qué este paciente tiene, ya, estamos de acuerdo con que tiene compromiso alveolar, o sea, restrictivo? Pero ¿por qué tiene compromiso obstructivo? O sea, si ya sabemos porque cuadro clínico, ¿no es cierto? Estos son los músculos respiratorios, accesorios, pero ¿por qué tiene obstructivo? En este grupo, con el anterior, con el Isidro, que me preguntaron sobre el enfisema. ¿Por qué el enfisema, si es alveolar, es obstructivo? Bueno, algo muy parecido. Aquí, ¿están de acuerdo todos que este paciente tiene una enfermedad restrictiva, ¿no es cierto? Porque el compromiso es alveolar. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, este paciente tiene compromiso obstructivo, lo hemos deducido porque el paciente está usando músculos accesorios de la aspiración. No tiene compromiso obstructivo. Pero ¿por qué tendrá un compromiso obstructivo? Y ahí acaba. ¿Por qué tendrá? Por esto. Si ustedes dibujan, voy a hacerlo más claro. Mira, aquí acaba. Yo los veo aburrido. Si ustedes dibujan aquí el alveolo, ¿no es cierto? Lleno de líquido. Aquí están los bronquiolos, ¿no? Y acá otro alveolo lleno de líquido. Y aquí otro alveolo lleno de líquido. Este líquido se va a salir y va a empezar a apretar a la vía que no tiene que apretar. Y va a terminar haciendo obstrucción por el edema. Lo que tiene este paciente es edema. Porque está lleno de líquido, no es sangre también. ¿Por qué? Porque tiene insuficiencia cardíaca. Ustedes lo dijeron, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca. Porque el corazón está grandazo. Entonces, como tiene insuficiencia cardíaca, tiene una pobre precarga y pobre
precarga. La precarga es porque le va a llegar al corazón, le precarga lo que sale del corazón. Se va, cuando tú dices que tiene precarga, significa de dónde, qué vasos le llevan sangre a la aurícula izquierda. ¿Cómo se llaman los vasos? De sangre. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Ya, esas venas pulmonares no van a poder llevar porque se van a congestionar. Pero como no llevan, toda esa sangre se acumula aquí. Por eso es que hay sangre en los alveolos. Hay una de líquido y de sangre. Entonces lo que el paciente termina en un edema agudo de pulmón, como consecuencia de insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Entonces, pero a lo que quería yo llegar es que ustedes lo que han hecho es un diagnóstico anatómico, histológico y fisiológico. Y eso es lo que tienen que hacer en el trabajo. ¿Listo? Y así va a ser el examen.